Sacha Llorenti. Vamos a hablar no solamente del Consejo de Seguridad, embajador, ya a esta altura del año, cuando estamos a poquito de terminar este 2017, es bueno que hagamos una evaluación de un contexto internacional en el que Bolivia se desenvuelve en este 2017. ¿Con qué resultados? Díganos usted. Bueno, primero creo que tenemos que analizar cuáles son las razones por las que Bolivia ahora juega un rol protagónico en el concierto internacional, en la comunidad internacional. Y considero que son tres las razones más importantes por las que Bolivia está en la primera línea de la comunidad internacional. La primera gran razón es el liderazgo del presidente Evo Morales. El presidente Evo decía hace unos días, es el primer boliviano universal, es el primer boliviano conocido globalmente, es el primer boliviano cuya voz es escuchada y es replicada en distintos lugares del mundo. Yo lo vivo personalmente en Naciones Unidas, porque allá los embajadores del África, del Asia, de Europa, de nuestra propia región, utilizan como punto de referencia al presidente Evo Morales. Muchas veces nos dicen, a nosotros nos gustaría decir lo mismo que dice el presidente Evo en sus discursos. Pero no solamente en el plano digamos, diplomático, político, sino en el plano del ciudadano común y corriente del mundo. Cuando uno toma un taxi en Addis Abeba, cuando uno toma un taxi en Singapur, o toma un taxi en Seúl, o toma un taxi en Johannesburgo, o en Quito, o en México, o en Nueva York, y uno le dice que es boliviano, lo primero que le va a decir es Evo Morales. Entonces, esa es la primera razón. Evo nos ha ubicado de una manera sin precedentes en el mapa mundial. La segunda gran razón es el hecho de que Bolivia goza de una diplomacia absolutamente independiente y soberana. Nosotros no le pedimos instrucciones a nadie, como era en el pasado. Nosotros actuamos en el marco, por supuesto, de nuestros intereses. Y la ventaja de tener una diplomacia independiente y soberana es que nuestros intereses están íntimamente vinculados a nuestros valores, a nuestros principios. Nosotros lo hemos demostrado en muchas ocasiones, mantenemos esa conducta de defensa de los intereses de los pueblos, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, del principio de igualdad soberana de los estados, de no interferencia en asuntos internos, de resolución pacífica y diplomática de las controversias, y yo creo que eso se debe, por eso Bolivia inspira mucho respeto en el escenario internacional. No tenemos ningún problema en enfrentarnos con otros países, incluso los más poderosos bélicamente, porque lo que hacemos es defender principios y nuestros intereses. La tercera gran razón tiene que ver con cómo está el país, cómo está Bolivia, cómo se la ve a Bolivia desde afuera. Y Bolivia, por supuesto, todos los países tienen problemas, tienen dificultades, pero Bolivia es una especie de isla en el mundo, una isla de crecimiento económico primero. Tenemos un modelo económico que es un ejemplo y que intenta ser replicado en muchos lugares del mundo. Nos dicen, ¿cómo es que consiguen tener un crecimiento económico tan acelerado? Pese a las condiciones no solamente regionales, sino independientemente de que el precio del petróleo esté alto o esté bajo. ¿Cómo es que consiguen eso? Entonces, uno de los modelos que se ven en el mundo es el modelo económico. El otro es el modelo social, que tiene que ver con dos datos que son muy importantes. La reducción de la pobreza. ¿Cómo es que en una década en Bolivia se haya reducido la extrema pobreza de 38% a 16%? ¿Cuáles son las razones? El otro éxito que se ve desde afuera es cómo es que Bolivia ha reducido la desigualdad. Uno puede reducir la extrema pobreza, uno puede tener crecimiento económico, pero si no reduce la desigualdad es como tener una mesa coja, como una mesa solamente con tres patas. ¿Por qué? Porque cuando hay desigualdad, la riqueza se concentra en pocas manos. Y cuando la riqueza está concentrada en pocas manos, se distorsiona todo, desde el sistema político hasta la economía y, por supuesto, eso es una fuente de conflictos sociales. Luego,
Para ir un poco más rápido, tenemos un modelo de lucha contra el narcotráfico que es un ejemplo en el mundo. Las Naciones Unidas nos han felicitado durante muchos años por el modelo económico, por el modelo de lucha contra el narcotráfico independiente y soberano. El presidente Evo lo ha dicho muchas veces. Sin la DEA, sin la injerencia de Estados Unidos, estamos mucho mejor. Luego tenemos, por supuesto, el modelo de paridad de género en participación política. Esto no se lo dice mucho, pero Bolivia es el subcampeón mundial, subcampeón más que los países nórdicos. El subcampeón mundial en presencia de mujeres en los órganos legislativos. Sí, es el segundo del mundo, tiene más de 50%. Y así como esos modelos está, por ejemplo, la lucha contra el analfabetismo, la lucha contra la deserción escolar, está la lucha contra la mortalidad infantil, contra la mortalidad materna, y una serie de hechos que hacen de Bolivia, por supuesto, un modelo a seguir en muchos temas. Entonces, son esas tres razones: Evo, soberanía y un modelo de Estado exitoso, lo que nos permiten proyectarnos hacia el mundo. Esas tres condiciones nos han permitido en los últimos años no solamente plantear propuestas, sino cosechar resultados concretos de la presencia de Bolivia en el escenario internacional. Voy a dar algunos ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, el hecho de que junto a la Argentina, entonces, trabajamos en la elaboración de 9 principios para los procesos de reestructuración de deuda soberana, ¿sí? Esos 9 principios han sido el aporte boliviano al derecho internacional en materia de deuda externa. Existía un vacío en ese tema que es de alta preocupación para muchos países africanos, caribeños, incluso europeos. Lo que ha pasado en Grecia, la situación de Irlanda, de Portugal y España con relación a la deuda, e Italia, es una cosa que preocupa a todo el mundo. Entonces, esos principios han sido incorporados al derecho internacional como un trabajo boliviano. El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha hecho un estudio sobre esos 9 principios. Ese es uno de los aportes. El hecho de incorporar los 3 principios andinos, el Amazúa, Maquella y Amayuya, en una resolución de Naciones Unidas sobre la administración pública, es otro logro de la diplomacia de los pueblos del presidente Evo. Luego tenemos, por ejemplo, una resolución que vamos aprobando cada año sobre armonía con la naturaleza. Es otra resolución importante que tiene que ver con los derechos de la madre tierra. Otra resolución importante es la que tiene que ver con el derecho humano al agua. Otra resolución importante es la de los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas, la propia Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bolivia ha sido el primer Estado en reconocerla como parte de su economía jurídica interna. Luego, Bolivia ha presidido el grupo de los 77, el grupo más grande e importante de Naciones Unidas, 134 países miembros de ese grupo. Hemos tenido aquí la cumbre de jefes de Estado del grupo de los 77 del año 2014, y aquí se aprobó la denominada Declaración de Santa Cruz. Esa declaración sigue, aún después de estos años, como un punto de referencia en las negociaciones internacionales en Naciones Unidas. Luego está nuestra presencia en el Consejo de Seguridad, seguramente abordaremos eso de manera específica. Entonces, la posición de Bolivia sobre temas como la madre tierra, los derechos de la madre tierra, la lucha contra el cambio climático, pero no solamente eso, sino la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, contra el capitalismo. Es muy importante porque el presidente Evo es uno de los pocos presidentes que habla sobre las causas estructurales de las crisis, no solamente económicas, no solamente bélicas, no solamente humanitarias. Y al analizar las causas estructurales uno tiene que enfrentarse, por supuesto, a intereses. Y yo creo que en ese plano Bolivia, gracias a esas condiciones, tiene un lugar, reitero, privilegiado en el concierto internacional. Embajador Sacha Llorenti, tomando en cuenta este contexto y estos 3 elementos que usted ha mencionado, para mostrar a Bolivia en un contexto internacional hoy por hoy, en esa dinámica estamos percibiendo los bolivianos como
¿cómo está Bolivia a nivel internacional? ¿Cuál es su percepción? Porque una cosa es cómo nos miren de afuera y otra cosa es cómo nos miremos los bolivianos de manera interna y estos logros que se han dado, sobre todo a nivel internacional. Y por otro lado, en esa perspectiva, ¿qué nos depara como país tener esa imagen a nivel internacional? Bueno, yo creo que nos hace falta comunicar mejor cómo se ve a Bolivia desde afuera, porque realmente Bolivia está en todos los índices sociales más importantes, dando un ejemplo al mundo. Y a veces nosotros en el país, y lo he visto en estos días mientras estoy aquí, nos ensimismamos en algunas situaciones contaminadas por algunos medios de comunicación, contaminadas incluso por la lógica de las redes sociales, y nos hacen ver, nos sentimos cercados contra una campaña ideológica, un bombardeo mediático terrible. Pero cuando uno ve desde afuera, ve las condiciones de otros países y ve cómo Bolivia va creciendo y va progresando. Bolivia ha construido un modelo alternativo al capitalismo, con una economía plural. Y eso es muy bueno en muchos sentidos porque le da a distintos países del mundo la posibilidad de identificar a Bolivia como un faro de un modelo que puede ser exitoso y que tomando algunas medidas se puede alcanzar ese objetivo. Pero por otro lado estamos en la mira de los intereses que pretenden mantener la actual correlación de fuerzas en el mundo. Es decir, no es extraño que desde Estados Unidos se den mensajes en contra de Bolivia. No es para nada extraño. Entonces hay que estar, por supuesto, vigilantes. La derecha internacional se va organizando para atacar al modelo boliviano, pero yo creo que existe la suficiente conciencia colectiva para encaminar aún a más éxitos, no solo la política internacional boliviana, sino la situación interna en el país. La propuesta el plan de desarrollo 2025, los distintos ya no esfuerzos, sino concreciones materiales, sobre todo en términos de industrialización, son una pieza clave en el desarrollo del país. Entonces, yo veo más bien con mucha esperanza el hecho de que no solo Bolivia va a continuar este avance sólido, sino que el mundo, por lo menos los países del sur, van a acompañar el proceso boliviano. Embajador, ahora sí hablemos del Consejo de Seguridad, porque ha sido un año importante en el tema. Hay que recordar que el discurso que dio el presidente en el Consejo de Seguridad de inicio, hablando sobre aguas transfronterizas, causó gran expectativa a nivel mundial por la importancia del mismo, y así como ese tema, fueron otros temas que seguramente usted de los que nos va a hablar en los siguientes minutos, que han marcado la presencia de Bolivia dentro de este Consejo de Seguridad, que es uno de los más importantes de Naciones Unidas. Yo creo que podríamos empezar con una pequeña presentación de qué es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales de Naciones Unidas. Existen 6 órganos principales. Además del Consejo, la Asamblea General, el ECOSOC, el Secretariado, la Corte Internacional de Justicia como uno de los órganos principales de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros, ¿sí? Estos 15 miembros representan a toda la membresía, es decir, son electos 10 de ellos y 5 son permanentes. Estos 15 representan a todos los 193 estados. ¿Cuál es su principal labor? Su principal responsabilidad es el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Eso es lo que hace el Consejo de Seguridad. Es una especie de órgano ejecutivo del mundo, ¿sí?, para velar por la paz y seguridad. Imagínense la responsabilidad. El Consejo de Seguridad analiza cotidianamente las crisis más graves, las crisis
que escalan a convertirse en una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales. ¿Cuáles son los temas que hemos estado viendo durante esta gestión? Uno de los más importantes, la situación en la península coreana, ante la posibilidad de que exista un enfrentamiento incluso de carácter nuclear entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Ese es uno de los grandes temas que estamos analizando. El Consejo de Seguridad más bien ha trabajado de manera unánime en ese tema. Se han aprobado varias resoluciones de sanciones a Corea del Norte, porque Corea del Norte lo que está haciendo es violar el derecho internacional al realizar test nucleares o al realizar ensayos de lanzamiento de misiles balísticos con capacidad nuclear. Corea del Norte es el único estado en el siglo XXI que realiza pruebas nucleares. Entonces, ese es un tema, pero por otro lado tenemos la lógica de Estados Unidos de llevar adelante en esa región pruebas militares que son percibidas por Pyongyang, por Corea del Norte, como unas amenazas directas a su propia integridad territorial. Entonces hemos estado en esa dinámica, en ese escalamiento retórico, pero no solamente retórico, sino de pruebas militares y de test de pruebas nucleares, que todavía no se ha resuelto. El próximo año seguramente será un tema de vital tratamiento en el Consejo de Seguridad. Ese es uno de los temas. Otro de los temas es la guerra en Siria. La guerra en Siria, que ya dura 7 años, que ha causado más de 500.000 muertos hasta ahora. En este tema no existe acuerdo dentro del Consejo de Seguridad por razones muy obvias, porque muchos de los miembros del Consejo de Seguridad tienen intereses en Siria, ¿sí? Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Reino Unido más bien, para señalar solamente a 3, apoyan a ciertos grupos en contra de el presidente Bashar al-Assad, pero por otro lado tenemos a Rusia, que ha apoyado y apoya al gobierno de Bashar al-Assad. Entonces estas disputas se ven reflejadas en el Consejo de Seguridad. Lamentablemente Siria ha sido víctima de la injerencia externa que ha provocado una guerra civil, reitero, con 500.000 de muertos, imagínense eso, por la injerencia fundamentalmente de Estados Unidos. Una cosa que hay que destacar aquí es que el apoyo ruso al gobierno sirio ha impedido que el grupo terrorista denominado Estado Islámico haya tomado todo el país. Ese es otro de los temas. Otro de los temas es la situación en Libia. El presidente hace mucha referencia a Libia en sus discursos, porque Libia es un ejemplo trágico, es un ejemplo escandaloso de la injerencia. Libia, con sus problemas, hace algunos años, antes del año 2011, Libia era un país absolutamente estable, que había logrado un crecimiento económico y social, con sus propios problemas, reitero, pero un país estable. El año 2011, Estados Unidos con sus aliados, fundamentalmente otra vez el Reino Unido y Francia, deciden derrocar al gobierno de Gaddafi con un bombardeo de la OTAN. Gaddafi acaba muerto, linchado, pero no solamente muere Gaddafi, sino se destruye su país. Ahora, estamos en el año 2017, después de 6 años, Libia es uno de los lugares más peligrosos del mundo, más inestables del mundo, pero no solamente inestables para Libia, inestables para todo el mundo, porque todos los conflictos armados, el tráfico de armas en Libia ha sido desbordado a los países de la región, en la zona denominada del Sahel, Mauritania, Mali, Chad, Burkina Faso, Níger, están directamente afectados por la situación en Libia, lo mismo que Sudán del Sur, y entonces se han desatado todos los demonios de la guerra después de esa invasión. Lo que ellos querían era el petróleo, están controlando ahora el petróleo, pero por otro lado todo es caos en Libia. Hace pocas semanas hemos visto imágenes trágicas de gente vendida como esclavos en mercados, ¿sí?
con pugnas a 200, 300, 400 dólares. Eso es producto del intervencionismo estadounidense en Libia. Pero además de esa situación vemos, voy a ser un poco más breve, vemos la situación en Palestina, es otro tema muy importante, ahí la posición es absolutamente clara de Bolivia, la situación en varios países de Europa, la situación en Kosovo, la situación en Bosnia y Herzegovina, la situación en Chipre, pero si nos vamos a nuestra región, tenemos la situación en Haití, el proceso de paz en Colombia, que son fundamentales. Hemos hecho una misión el año 2017 a Colombia y durante la presidencia de Bolivia hicimos una visita a Haití. Pero también hay otros temas africanos que se tratan en el Consejo, la situación de la República Democrática del Congo, la situación de Sudán del Sur, la situación de Somalia. Es una agenda realmente amplia la del Consejo de Seguridad. Entonces, el aporte de Bolivia en esta instancia tiene que ver fundamentalmente con el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, con el principio de no injerencia en los asuntos internos, con la posibilidad de que se resuelvan de manera pacífica, de manera dialogada, negociada, concertada, todas las controversias internacionales y que las grandes potencias saquen las manos de los países pobres y débiles. Entonces, ese es el trabajo, un resumen un poquito desordenado de los temas que vemos en Nueva York. Embajador, Bolivia ha sido presidencia del Consejo de Seguridad precisamente este año, en junio de este año, donde se han abordado temas fundamentales y muy candentes, y este último tema que ha surgido de la decisión del presidente Donald Trump de colocar una embajada en Jerusalén, que ha despertado, por supuesto, un rechazo internacional por todo lo que significa ese contexto en el mundo y la posición de Palestina y otros países, que es un temita que me parece muy importante también abordarlo. Pero usted hablaba de que Bolivia ha rechazado la injerencia internacional y inmiscuirse en asuntos internos, particularmente por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos este año, embajador, ha hecho declaraciones a través del Departamento de Estado precisamente de asuntos internos que conciernen a Bolivia, ¿no? ¿Esta dinámica se va a mantener? ¿Cómo mira usted desde la perspectiva de las Naciones Unidas, tomando en cuenta que Bolivia tiene en el 2018 un año más como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Yo creo que hay que analizar esta situación desde la perspectiva de qué es lo que representa Estados Unidos para el mundo ahora, ¿sí? Estados Unidos, lo ha dicho de una manera muy clara el presidente Evo, Estados Unidos es la principal amenaza en contra de la madre tierra y de la comunidad internacional. Esa frase describe de manera clara el rol que está jugando Estados Unidos ahora. Uno, en el tema de la madre tierra, vinculado con el cambio climático, tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París. El principal contaminador histórico, ¿sí?, de toda la historia, Estados Unidos se retira de un acuerdo trabajado durante tanto tiempo que, con todas sus deficiencias, era una señal de esperanza para bajar los niveles de calentamiento global, de contaminación a través de gases de efecto invernadero y una posibilidad de una cooperación internacional global para encarar este tema. Primero eso. Segundo, en el tema estrictamente de seguridad, Estados Unidos ha empezado una lógica dual, una de aprovechar el sistema multilateral en todo lo que le conviene, es decir, succionar todo lo que pueda del sistema internacional, y por otro lado actuar unilateralmente cuando el sistema multilateral le es insuficiente, ¿sí? Hay muchos ejemplos de ello. Ha actuado unilateralmente, por ejemplo, bombardeando una base aérea en Siria en abril de este año. Ahí Bolivia ha puesto muy clara su posición de defensa del multilateralismo. El ejemplo que daba Iván sobre Jerusalén y Palestina, eso es muy importante, porque Jerusalén, y si me permitan aquí un par de minutos para explicar un tema que va a tener mucha repercusión durante el año 2018, Jerusalén es una ciudad muy especial. El Papa la describía como un centro de muchas fes.
porque es la ciudad más importante para los cristianos, es la ciudad más importante para los judíos y es una de las ciudades más importantes para los musulmanes. Es decir, en esa ciudad se concentran las 3 religiones monoteístas más grandes de la humanidad. Pero no solamente en términos religiosos, sino en términos políticos, porque esa es un elemento clave de las negociaciones del conflicto israelí-palestino. Ya en la década de los años 40, cuando se reconoce a Israel como Estado, se dice que el tratamiento de Jerusalén iba a ser a través de lo que se denomina en derecho internacional corpus separatum, es decir, que la situación, que el estatus de Jerusalén, la decisión final de Jerusalén, se iba a tratar una vez que se hayan resuelto todos los otros problemas, ¿sí? Primero había que resolver todos los otros problemas del Estado de Palestina y luego recién se iban a poner a negociar la situación de Jerusalén. Esta decisión de Estados Unidos viola esas decisiones del derecho internacional, porque lo que hace es decir, no, esta ya es la capital de Israel, ¿sí? Lo que por supuesto desató una reacción lógica, primero de la Liga de los Países Árabes, luego de la Organización de Cooperación Islámica, que es un poco más amplia, y luego de otros países de la comunidad internacional, con una resolución vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y una resolución aprobada por la Asamblea General por 2/3 de los votos en contra de esta decisión de los Estados Unidos. Entonces, ahí nosotros podemos ver cómo Estados Unidos no le interesa el derecho internacional y puede actuar unilateralmente para favorecer a uno de sus aliados en contravención a lo que señala el derecho internacional. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto ahora en Palestina, en Jerusalén específicamente, cuando las resoluciones del Consejo de Seguridad señalan claramente que el nuevo Estado palestino tiene que constituirse en las fronteras previas a la invasión, ocupación israelí de 1967, y dice con Jerusalén oriental como capital del nuevo Estado palestino. Entonces, eso digamos para explicar de cierta manera lo que sucede en esa región. Pero Estados Unidos está aplicando esta lógica unilateral en muchos otros lugares, de presión. Las declaraciones contra Venezuela, por ejemplo, el uso de la fuerza militar en contra de un país de nuestra región. Eso incluso ha generado la reacción adversa de muchos países que no están en la misma línea ideológica, política que nosotros o que Venezuela. Ese es otro ejemplo clarísimo. Entonces, el otro tema que tiene que ver con Estados Unidos y el multilateralismo es que Estados Unidos se ha retirado de las negociaciones para un acuerdo global sobre migraciones, ¿sí? Sobre migraciones, ese es un tema clave. No solamente están construyendo un muro, se retiran de las negociaciones multilaterales diciendo en este tema el multilateralismo no me interesa. Pero en otros temas sí, como el tema de Corea del Norte, ¿sí? Donde ahí sí prefiere que sea el Consejo de Seguridad el que saque decisiones sobre ese tema. Entonces, Estados Unidos va a continuar, yo creo que de manera mucho más fuerte, va a continuar siendo la principal amenaza contra la humanidad, porque es un imperio, no hay otra palabra para describirlo, es un imperio que está en declive, está perdiendo influencia económica, y la única forma de compensar la pérdida de influencia económica es a través de la fuerza militar, ¿sí? Entonces, están ahora invirtiendo 700.000 millones de dólares en su nuevo arsenal bélico, y están actualizando su arsenal nuclear, y en una lógica de expansión militar muy preocupante. Embajador, ya para finalizar, ¿cómo proyecta usted el 2018 en este tema, en este
en esta presencia que ha tenido Bolivia a nivel internacional y en estos temas importantes. Hay que destacar también que Bolivia ha propuesto en el Consejo de Seguridad temas muy importantes que hacen a la paz, como las minas antipersonales, la no proliferación de armas, todos estos temas que hacen a lo que usted decía, a la seguridad y a la paz en el mundo. ¿Qué se proyecta para este 2018 en el contexto internacional y la participación de Bolivia? Sí, yo creo que en lo que corresponde a nuestra política exterior y en los temas, por supuesto, internos, el año 2018 va a ser un año muy importante porque estamos en la recta final de lo que es el más importante tema de nuestra política exterior, que es la demanda marítima. Esa demanda marítima que está ahora ventilándose en la Corte Internacional de Justicia, que, como decía, es otro órgano principal del sistema de Naciones Unidas. Ese es uno de los principales temas. El otro tema es nuestra presencia en el Consejo de Seguridad, el segundo año de nuestra presencia en el Consejo de Seguridad. Ahí hay varios temas a los que hacía referencia que seguramente se van a tocar: Corea del Norte, la situación en Irán, la situación en Irak, la situación en Siria, la situación en Libia, el proceso de paz en Colombia, un largo etcétera. Pero luego, por supuesto, uno de los grandes temas que va a marcar la agenda del año 2018 va a ser el tema del cambio climático, la situación del agua, la situación de Palestina, como algunos de los temas. Bolivia, como lo hizo en su presidencia del Consejo de Seguridad, va a continuar destacando los temas que considera son los más relevantes. Uno es el arreglo pacífico de controversias. El otro es esta situación de las aguas transfronterizas. El presidente ha hecho un discurso realmente histórico en el tema de aguas transfronterizas, marcando un decálogo de cómo deberían resolverse estos temas. Ese es un tema muy importante. Luego, es posible, lo anunciaremos oportunamente, que Bolivia sea ratificada en la presidencia del Comité 1540 del Consejo de Seguridad, que es el Comité sobre la no proliferación de armas de destrucción masiva, armas químicas, nucleares y biológicas. Tenemos prevista la realización de un evento aquí en Bolivia el próximo año sobre este tema. Tenemos el próximo año las negociaciones para el Acuerdo Global sobre Migración, que también se van a llevar adelante en Nueva York. Y por supuesto, yo creo que cada vez más va creciendo el liderazgo del presidente Evo Morales y su voz cala cada vez más profundo no solamente en la descripción y en el análisis de las causas estructurales que atraviesa la humanidad, sino fundamentalmente en las soluciones a estos problemas. Un temita de Yapita, sí. Embajador, para cerrar. El próximo año, a pocas horas del 2018, tenemos un panorama sobre el tema de la causa marítima boliviana, sí, que tiene que ver, y usted lo mencionaba, con las Naciones Unidas, porque el Consejo o la Corte Internacional de Justicia de La Haya precisamente está incorporada en lo que viene a ser Naciones Unidas. En esa perspectiva, ¿cómo se ve el tema del multilateralismo y lo que pueda surgir a partir de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el tema marítimo, tomando en cuenta algunas declaraciones que se ha escuchado desde Chile, ¿no?, de que analizarían el tema, de que por ahí no se toma en cuenta la decisión de la Corte? Miren, nosotros estamos, por supuesto, muy optimistas, porque no solamente nos acompaña la historia, a Bolivia nos acompaña también la verdad, nos acompaña la justicia, nos acompaña el derecho internacional, nos acompaña la solidaridad de los pueblos. Entonces, Bolivia lo que ha hecho ha sido demostrar su compromiso con el multilateralismo y la resolución pacífica negociada de las controversias. Nosotros no hemos decidido utilizar ningún mecanismo, por supuesto, violento, sino hemos recurrido al arreglo pacífico de las controversias, como señala la Carta de las Naciones Unidas. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son de obligatorio cumplimiento para todos los estados. Ahí no hay dónde perderse. Y en caso de que algún estado rehúse dar cumplimiento a una decisión de la Corte Internacional de Justicia, ahí actúa el Consejo de Seguridad
como garante de esas decisiones. Pero nosotros, por supuesto, estamos seguros de que no debe llegarse a esa situación, sino que en el marco de lo que señala la demanda boliviana, que le solicita a la Corte Internacional de Justicia reconocer la obligación que tiene Chile de negociar de buena fe una salida soberana para Bolivia hacia el Océano Pacífico, sea cumplida en esos términos, es decir, en los términos de la vecindad, de la necesaria integración, de la necesaria complementariedad entre vecinos. Este problema tiene que resolverse, porque para los bolivianos, el tema del mar no es un tema solamente histórico, es un tema que está grabado, que está cincelado en nuestra alma, en nuestro espíritu, es parte de nuestra identidad. Así como los bolivianos tenemos una identidad amazónica, en Pando, en Beni, hay bolivianos amazónicos, tenemos también una identidad chaqueña, ¿sí?, muy profunda, una identidad oriental, tenemos una identidad bayuna, tenemos una identidad altiplánica, también tenemos una identidad que ha sido cercenada temporalmente hacia el Pacífico, hacia el mar, hacia el mundo. Y esa identidad jamás la vamos a abandonar. Y por eso recurrimos a instancias como la Corte Internacional de Justicia para que sean resueltas. Este no es un tema solamente bilateral, es un tema, como lo dicen las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, de interés hemisférico. Y nosotros estamos convencidos que en ese plano será, pues por supuesto, la Corte Internacional de Justicia la que hará justicia en este tema. Bien, embajador, gracias por haber estado con nosotros en este último programa del 2017 en El Pueblo es Noticia. Esperamos que el 2018 estemos más comunicados, ustedes de allá, nosotros aquí socializando cómo está Bolivia en el contexto internacional a través de Naciones Unidas, en este caso con su presencia. Gracias, feliz año nuevo. Felicidades, todo lo mejor. Bien, nosotros hacemos una pausa y enseguida vamos a estar en Santa Cruz, o nos vamos directamente a Santa Cruz, Ivonne.